Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo, a través de una red de telecomunicaciones complejas internacionales vía satélite, microondas y cable. El International Training Center de San Diego State University nos reúne nuevamente a través de este programa de conferencia original que une a distinguidas organizaciones representando a los sectores de la educación, el comercio y el gobierno en México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, España y los Estados Unidos de América. Reconocemos la participación de los estados, de las organizaciones de Estados americanos en Washington, D.C. y la Conferencia sobre el Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, la UNCTAD, en Ginebra, Suiza. Expertos distinguidos participan con nosotros hoy en el tema de transformar el conocimiento en valor comercial. Esta es la séptima videoconferencia de la serie del año 2000 sobre estrategias globales para la excelencia, el valor y el desempeño óptimo. Mi nombre es Richard Page. Soy un abogado de práctica privada con la The Page Firm en San Diego, California, brindando servicios en áreas de litigio internacional, arbitraje y mediación. El programa de hoy día estará compuesto de 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su participación en vivo. El proceso de convertir o adaptar los conocimientos especializados o know-how en un producto o servicio que ofrezca valores al consumidor requiere creatividad y una planificación comercial sistemática que sea compatible con el entorno globalizado actual y las demandas competitivas del mercado. Hay una serie de estrategias de organización, tecnología y financieras a nivel organizacional que se deben tener en cuenta para facilitar este proceso y asegurar que se va a maximizar el valor potencial de nuestro conocimiento. Un elemento necesario es que su organización decida si es que quiere dedicarse a la creación continua de conocimientos especializados, promoviendo una cultura de aprendizaje constante. Los directivos de ese tipo de organización deben preguntarse varias preguntas claves sobre la posición de su organización y su papel en los mercados globales. Así, el gerente de este nuevo estilo debe demostrar un alto nivel de dedicación para volver a reinventarse a sí mismo, a su organización y a sus productos. Esta videoconferencia estratégica hablará sobre los elementos prácticos de la transformación de conocimiento a un valor comercial en el comercio, la educación y el gobierno, incluyendo las decisiones organizativas y de control de recursos que se deben realizar para que este esfuerzo sea un elemento permanente y estratégico para el crecimiento y éxito de cualquier empresa productiva de hoy en día. La tecnología mundial y las comunicaciones ya son una realidad y serán cada vez más sofisticadas en el futuro. A pesar de que la tecnología puede estar trayendo al mundo más cerca a la velocidad de la luz, cada uno de las personas que se comuniquen en esta tecnología tiene conocimientos culturales y experiencias que no cambian tan rápidamente, por lo cual la transferencia de conocimientos y valores a través de culturas requiere de sensibilidad y la apreciación de la diversidad internacional, para que todos acepten y puedan llegar a conocer este desafío. Para esas personas habrá beneficios. Nuestros invitados de hoy día, el Dr. Yoram Malevsky y el Dr. Krishnamurti, le darán la información inicial necesaria para que ustedes puedan transformar sus conocimientos especializados en activos en el mercado que le den valor y crecimiento sostenido. El Dr. Yoram Malevsky es el presidente de Meyer International, una firma consultora especializada en estrategias de desarrollo administrativo, calidad total, adaptación de productos y mercadotecnia internacional. Sus clientes incluyen a la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y numerosas agencias gubernamentales nacionales y corporaciones en Europa y las Américas. Es el autor del libro Terremoto Empresarial y de numerosos artículos, monografías
y documentos sobre tendencias de calidad, normas y competitividad. El doctor Malevsky tiene un bachelor's y un master's de la Hebrew University en Israel y un doctorado de Michigan State University en gerencia. El doctor Meenakshi Krishnamurthy es actualmente un profesor de métodos cuantitativos en la United States International University. Tiene 35 años de experiencia de trabajar con la Indian Institute of Management en Calcuta, tanto como profesor como director. Ha sido director de la Hindustan Cables Limited y director ejecutivo de la National Productivity Council en Nueva Delhi, India. La experiencia en Estados Unidos del Dr. Krishnamurthy anterior incluye como asociado de investigaciones y fellow de la Ford Foundation Faculty para el Massachusetts Institute of Technology y orador invitado de la Universidad de Michigan. El Dr. Krishnamurthy ha contribuido 80 documentos, incluyendo monografías a nivel internacional y nacional, artículos de publicaciones, libros y monografías, informes técnicos a las Naciones Unidas y otras organizaciones. Tiene un bachelor's de la University of Rajaputana y un doctorado en Administración de Empresas de Manchester University en el Reino Unido. Bienvenidos, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar con una pregunta. En un artículo reciente publicado en la conocida publicación The Economist, El Economista, se hace referencia a que solamente una pequeña parte del mundo, que representa solo un 15% de la población de la Tierra, ofrece todas las innovaciones tecnológicas del mundo. Este segmento incluye a los Estados Unidos, Canadá y una gran porción de Europa Occidental, Escandinavia y Australia. Taiwán, Corea del Sur e Israel se mencionan como que acaban de entrar a este grupo. También hay un segundo grupo, formado por casi la mitad de la población del mundo, puede adoptar estas tecnologías en producción y consumo. Pero el resto, que representa a casi una tercera parte de la población, está desconectado a nivel tecnológico, ni innova a nivel nacional, ni adopta tecnologías extranjeras. Es decir, que se está surgiendo un nuevo mapa del mundo, ya que la innovación siempre da retornos a escala, es decir, que las nuevas ideas son una recombinación de ideas anteriores para que los entornos y las organizaciones que tienen ideas de esa forma producen acciones en cadenas, reacciones en cadenas de innovación. Es decir, los que no innovan entonces cada vez se quedan más lejos. ¿Ustedes están de acuerdo con nuestra imagen global? ¿Y qué creen que se debe hacer especialmente a nivel organizativo e individual para alterar estas tendencias tan preocupantes? Señor Krishnamurthy, ¿qué piensa usted? Sí, quisiera hablar sobre el principio de análisis ABC, que es muy común en la gestión de inventarios y se basa en el principio de Pareto, que también se puede aplicar muy bien al caso de las naciones y el mundo en general. El principio de Pareto dice que solo un porcentaje muy pequeño de una entidad, por ejemplo, un vehículo, se basa en un elemento pequeño, como por ejemplo el motor, que a su vez es lo que tiene un gran porcentaje del valor del vehículo, del auto. Por ejemplo, en cualquier país ocurre lo mismo. Hay un pequeño porcentaje de personas que son ricos y que cada vez son más y más ricos. Esto es inevitable. Y Pareto, el estadístico italiano, ha mencionado este principio. Dice que este fenómeno sigue ocurriendo. Por supuesto, hay manera en que podemos hacer cambios y quizás mi colega también conteste parte de esta pregunta. Señor Malevsky, ¿cómo cambiamos esta situación? Bueno, yo considero que no tenemos que ser tan pesimistas y que realmente hay esperanzas para muchos países en desarrollo y ese 85% de los países que se menciona en la pregunta. Lo que se requiere es profesionales jóvenes con computadoras y mucho dinero. En un mundo globalizado, el dinero se consigue de distintas formas. El talento existe. Yo considero que hay una masa crítica de unos 20 o 30 mil profesionales jóvenes pueden lograr un cambio.
Lo otro que se tiene que tener en cuenta es las destrezas de administración, gerenciales. Si queremos progresar, lo que necesitamos es excelentes destrezas gerenciales. Entonces yo creo que esas personas que no están en el club pueden entrar si logran destrezas gerenciales excelentes, porque ya el talento de innovación existe y si se organizan y pueden conseguir el dinero necesario. Muchas gracias por sus respuestas. Comencemos entonces con el módulo 1, en el cual el Dr. Malevsky hablará sobre los principios gerenciales y el know-how. Veamos si ustedes pueden contestar sus preguntas con un sí. Gracias. Es generalmente aceptado el hecho de que el nuevo milenio es la era del know-how o conocimiento especializado. Este se refiere a una destreza técnica para un área específica y a la habilidad para desempeñar con ella cierta función o tarea con especial efectividad. La mayoría aceptamos como un paradigma que el know-how, el conocimiento en general, la capacidad constante para aprender, son claves para lograr poder económico y participación en el mercado actual. El nuevo milenio es sin duda una era de cambio constante que ocurre a velocidades sin precedente. Todos vemos cómo la tecnología de información, la tecnología de producción, las necesidades y expectativas del consumidor, los mecanismos de decisión de compra, el manejo de recursos humanos y las expectativas del trabajador en el ambiente laboral cambian a un ritmo difícil de asimilar por una organización común y corriente. Es justo decir que en un nuevo milenio las organizaciones están expuestas a ambientes internos y externos nuevos y desconocidos. También es preciso decir que los retos que enfrentan los directivos son difíciles y seguirán haciéndose más difíciles en un futuro. No obstante lo anterior, es también justo decir que en esta nueva era de las metas superiores de las organizaciones siguen siendo las mismas: éxito sostenido, utilidades, beneficio a los accionistas, satisfacción al trabajador y al consumidor y dominio en el mercado fueron y aún son las metas legítimas de toda organización. Pero la gran pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿cómo deben actuar las organizaciones en esta nueva era del know-how y cómo debe transformarse este para crear una ventaja competitiva para nuestras organizaciones en el escenario del mercado que les rodea? El proceso gerencial en la era del know-how y el proceso de transformar este en activos organizacionales de valor sostenido comienza con una simple pregunta que todo equipo directivo debe hacerse. La primera pregunta para analizar es: ¿en verdad queremos tener éxito en esta nueva era? Seguramente todo equipo directivo respondería a esta pregunta con un gran sí. Sin embargo, la experiencia práctica indica que en muchos casos la verdadera respuesta sería no. No nos debemos dejar llevar solo por intenciones. En búsqueda de la verdadera respuesta debemos solo fijarnos en logros específicos y desempeño. En mi trabajo como consultor, seguido me encuentro con organizaciones que están demasiado cansadas y exhaustas como para adaptarse a nuevas políticas o para hacer reingeniería de sus recursos humanos, para simplificar sus procesos, para innovar o para competir con más agresividad en su mercado. Está claro que la respuesta de esas organizaciones a la pregunta antes propuesta debería ser no, aunque digan sí. En las organizaciones familiares es común que la asignación de tareas y responsabilidades se base en las relaciones de sangre y no en capacidad o mérito.
En muchos casos, esas organizaciones sufren por no tener un proceso coherente de decisiones y una clara línea de autoridad organizacional. Con este tipo de limitaciones, está claro que estas organizaciones no están dispuestas a prepararse para los retos de esta nueva era y deberían contestar a nuestra pregunta de si de veras quieren tener éxito con un resonante no. Las organizaciones que en verdad no quieren sobrevivir a esta nueva era, por la evidencia de sus políticas y actuaciones no competitivas, no deben tratar de pelear una batalla que ya tienen perdida. Estas organizaciones tienen las siguientes opciones a seguir. Primero, cambiar radicalmente sus políticas y actuaciones para que éstas estén más acordes con los requerimientos de la nueva era. 2. Salirse del negocio vendiendo o cerrando. O 3. Mantener el negocio y la organización lo más que puedan mientras les sea rentable. Si la respuesta de una organización a nuestra pregunta es sí, por la evidencia de sus acciones, entonces es tiempo para considerar una segunda pregunta. El equipo directivo debe preguntarse honestamente si su organización puede realmente tener éxito en esta nueva era. Para contestar esta pregunta, debemos concientizarnos que es tiempo de embarcarnos en un proceso de autorreflexión. Los directivos deben analizar elementos organizacionales estratégicos tales como recursos humanos, recursos de capital, tecnología, know-how, mercados, relaciones con consumidores y proveedores, políticas, estructura organizacional, productividad, ambiente de trabajo y otros aspectos claves de competitividad. Este análisis se realiza generalmente en equipo, utilizando todas las herramientas de evaluación disponibles. Yo recomiendo el uso de la técnica de fuerzas SWOT. A través de este análisis podemos comparar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a nuestra organización con las de otros competidores. Este proceso de reflexión permite a la alta gerencia determinar si su organización tiene en verdad los recursos y know-how para competir exitosamente con el ambiente del mercado actual. Si después de terminar este análisis la respuesta a esta pregunta es sí, entonces vamos por buen camino. Si la respuesta es no, los directivos deben decidir qué hacer para que la organización se posesione y reubique para ganar y tener éxito con su know-how actual. Una vez resuelta la pregunta de si la organización desea o puede tener éxito en el nuevo milenio, es tiempo de comenzar a trabajar fuertemente. Todos entendemos que una organización próspera lo es cuando es capaz de crear ventajas comparativas que se pueden transformar en un liderazgo en cierto mercado deseado. Esta ventaja comparativa debe verse como una acumulación de know-how expresada en términos de los siguientes términos: precio, calidad, productividad, satisfacción del consumidor, lealtad comercial, identificación y contribución del trabajador, conocimiento y dominio del mercado, estilo y capacidad gerencial y otros factores del ambiente de decisión. Siguiendo esta línea de razonamiento, la ventaja comparativa se puede ver como un know-how específico y personalizado que se ha obtenido, creado e integrado a la organización y el cual es muy difícil copiar o imitar. Como ya mencionamos antes, nuestros ambientes internos y externos cambian ahora constantemente y a gran velocidad. Por otro lado,
Hemos establecido que una ventaja competitiva significa tener know-how y por lo tanto debe estar claro que la clave para el éxito sostenido es tener un dominio de nuestro know-how al extremo. Debemos crear procesos organizacionales internos para fomentar la generación continua de conocimientos en general y de know-how y para el establecimiento de alianzas estratégicas con fuentes externas de know-how y tecnología. Es importante recordar que el know-how está sujeto a las fuerzas amenazadoras de la innovación que se dan por todo el mundo. Por esta razón, ninguna organización está exenta de la obligación estratégica de generar continuamente, adquirir y retener absolutamente el mejor know-how. Pero la generación del tipo know-how que se requiere para maximizar nuestro valor comercial y ventaja en el mercado actual solo es posible en organizaciones con ciertas características. Primero, y de mayor importancia, la generación de conocimientos y el know-how de clase mundial es factible solo cuando el nivel directivo entiende plenamente el valor de utilizar know-how para lograr el éxito sostenido. La generación de know-how es posible cuando la gerencia considera que este es en realidad uno de los activos más importantes y cuando la gerencia está comprometida realmente con el proceso de generar el mejor know-how posible. La generación del know-how requiere de un ambiente de trabajo especial. En las organizaciones donde el know-how se considera un activo estratégico, siempre se percibe un espíritu de aprendizaje. En esas organizaciones, todos y cada uno de los trabajadores se concientizan en el proceso y sin importar su función o jerarquía, se involucran en automejoramiento, actualización, innovación y experimentación. Las organizaciones que aprenden siempre asignan suficientes recursos para la capacitación y educación. Motivan a sus empleados a avanzar en su vida profesional y personal y a entender los errores como una parte integral del proceso de avance productivo. Las organizaciones que aprenden consideran la información, la tecnología y la innovación como puntos de éxito estratégico y hacen todo lo posible para mantener una ventaja en estas áreas. Debo hacer énfasis que en esta nueva era que vivimos, la supercarretera global de la información está abierta igualmente a todos. Por esta razón, la ubicación geográfica o tamaño de la organización ya no son excusas válidas para no trabajar como una organización que aprende. Sin duda, que solo las organizaciones que practican la calidad total son susceptibles al aprendizaje, a la actualización y a la innovación. Las organizaciones que aprenden entienden verdaderamente el significado de un cliente satisfecho y entienden igualmente lo que implica tener un cliente insatisfecho. Un ambiente conducente de aprendizaje permite a la gerencia y a su personal sentir el grado de frustración que experimenta un cliente que recibe un producto o servicio de baja calidad. Motivado por esta experiencia, el personal de una organización que aprende se esfuerza por generar el know-how necesario para diseñar mejor sus productos y servicios. Todos los que viajamos y que ocasionalmente perdemos una pieza de equipaje, podemos corroborar el hecho de que, en general,
el personal encargado de reclamaciones ha desarrollado con el devenir de su trabajo una especie de piel de elefante. Rara vez siente uno que ese personal entiende la agonía asociada con el hecho de llegar a una ciudad en el extranjero sin equipaje. El estrés generado por un equipaje perdido, más la actitud de desconfianza y a veces insultante de ese personal de reclamos, seguido se convierte en una profunda insatisfacción que es difícil olvidar. Los directivos deben siempre recordar que la fortaleza de una organización la determina el eslabón más débil. Solo aquellas organizaciones que en verdad entienden y aprenden de las necesidades, expectativas y probables reacciones del cliente cuando están satisfechos o insatisfechos pueden desarrollar y generar en la práctica el know-how necesario para prosperar. El verdadero aprendizaje es solo posible cuando la gerencia es flexible en cuanto a cambios en cualquier aspecto de la vida organizacional. El cambio se hace una forma de vida en este tipo de organización. Se les pide a todos los trabajadores practicar algún tipo de innovación y experimentación con base en experiencias exitosas, aunque parezcan raras las nuevas ideas. Estas organizaciones generan know-how a través de este proceso de cambio constante y entienden que la rutina es el mayor enemigo del know-how y el progreso. El know-how se genera solo cuando la filosofía del mejoramiento continuo se propone y se practica. Este proceso requiere el involucramiento de todos, sin importar el nivel jerárquico o función. Quiero enfatizar que con todo esto, el cambio, la innovación y el mejoramiento constante son elementos que conducen a la generación del know-how. Pero todo esto solo se puede dar en un ambiente libre de conflictos humanos. Los trabajadores deben tener la libertad de actuar y decidir y estar convencidos que la organización los está tratando con equidad y justicia. Todos los trabajadores deben estar convencidos que su organización funciona con buenos principios humanos, también como proveedores, clientes, medio ambiente y comunidad. Todos deben sentir que el éxito también se celebra y que el buen trabajo se recompensa generosamente. El know-how puede generarse solo en ambientes en los que el personal colabora en equipo, con amplia comunicación organizacional a diferentes niveles y donde todos comparten los mismos valores de trabajo y metas productivas. En estas organizaciones de aprendizaje, las personas confían entre ellas y realmente se comportan como dueños y no empleados. La libertad de control y de autoevaluación son elementos básicos en este tipo de ambiente de trabajo. Pero la generación del know-how y su transformación en ventaja estratégica depende, antes que nada, de los recursos humanos de la organización. Por esta razón, en las organizaciones de excelencia mundial, en donde se reconoce el valor estratégico del personal bien capacitado y motivado, se hace un esfuerzo continuo por satisfacer las necesidades y expectativas de los tres aliados estratégicos más importantes de toda organización: directivos, personal técnico y trabajadores. La generación del know-how requiere un ambiente de apoyo y estabilidad personal. En muchas organizaciones, al personal clave se le ofrecen opciones de acciones y otros incentivos. Empleados a diferentes niveles seguido reciben beneficios de alimentos en el trabajo o servicios de guardería para sus hijos.
Muchas empresas líderes inclusive ofrecen asistencia en actividades y necesidades diarias, tales como transporte, envío de correspondencia, personal y demás.